Buenos días, bienvenidos al Museo de Arte Miguel Urrutia del Banco de la República, donde estamos presentando la exposición Liminal, Clemencia Echeverry Liminal. Como podemos ver, en esta línea de tiempo, la obra de Clemencia Echeverry empieza hacia los años 70 y llega a su última obra, que en este momento está siendo presentada en fragmentos, Duelos, llega hasta el 2019, es decir que es una carrera que tiene ya más de 40 años y en esta exposición en particular nos estamos concentrando en sus últimos 20 años, a partir, como pueden ver ahí, del 1995 hasta el 2018. Es decir, que es una exposición que busca ser retrospectiva, aunque no cubre las primeras etapas de pintura y escultura del artista. Tampoco alcanza a cubrir todas las obras, solamente tenemos la mitad de ellas debido a razones de espacio y por decisiones curatoriales. Bueno, estas obras que comprende la exposición son ante todo videoinstalaciones sonoras, es decir, que implica el hecho de que un espectador entra a unas salas oscuras en las que se ve rodeado por múltiples imágenes y también múltiples sonidos provenientes de diferentes parlantes. O sea que es una experiencia que es multisensorial, que además se da en la oscuridad. Entonces hay un primer umbral que se traspasa al entrar, y de ahí también el término liminal, un umbral en el que entramos en un espacio en que necesitamos reorientarnos físicamente. Una vez que entramos, hay un recorrido que empieza en el segundo piso, o que sugerimos empieza en el segundo piso, donde están ubicadas las obras más recientes en la zona sur del segundo piso, y a medida que avanzamos, entramos hacia atrás cronológicamente en el sentido de obras que están más dedicadas a asuntos que tienen que ver con problemas sociales, políticos del país. Las últimas obras están más centradas en aspectos ambientales y sociales. Entonces, el término liminal, además de lo que ya dije con respecto al umbral físico, tiene que ver también con esa primera desorientación que siente una persona al entrar a un espacio en donde hay múltiples estímulos sonoros y visuales, y también esas imágenes y esos sonidos la artista las ha recompuesto a partir de filmaciones y grabaciones que ella hace en lugares específicos. Ella los recompone en su estudio, y lo que tenemos frente a nosotros es una presentación de imágenes y sonidos fragmentados, no lineales, que nos hacen inicialmente sentir que no hay una narrativa clara, las obras no presentan una conclusión ni una única interpretación. Entonces lo liminal tiene que ver en primera instancia con esa sensación de que tenemos que aceptar que nos sentimos un poco perdidos y un poco desorientados y perturbados, además por muchos sonidos y muchas imágenes que son un poco fuertes. Pero el segundo aspecto del liminal tiene que ver con el papel protagónico que jugamos como espectadores, en el sentido de que somos nosotros los que construimos un sentido, cada uno de nosotros de alguna manera, a partir de los indicios, de las claves que las obras nos dan, construimos un sentido de lo que estamos viendo. Es decir, que recomponemos también nosotros un tipo de narrativa que puede ser una entre múltiples, no infinitas, porque obviamente cada obra da como un marco, digamos así, de indicios y de claves. Entonces, la idea con esta exposición es que los espectadores primero conozcan una obra que ha realizado Clemencia Echeverry desde hace mucho tiempo, y es la primera vez que se presentan estas obras en un solo lugar, y que obviamente ese hecho hace posible que se tenga una visión mucho más completa de los diferentes temas, y podemos hablar sobre eso más adelante, que atraviesan las obras. Y segundo, que idealmente se tenga la experiencia liminal de transgredir esas primeras limitaciones que sentimos en nosotros y en las obras, y vayamos hacia un nuevo tipo de construcción de sentido. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy contenta de estar participando en todo este archivo digital que tiene la revista H-Arte de la Universidad de los Andes. Y me alegra mucho que estén cerca la exposición, por sobre todo, ¿no?
Bueno, respecto a lo que me preguntas del sonido y su relación con las obras y su razón, de en qué momento es primero el sonido, es la imagen, cómo se equilibran estos temas. Yo creo que en todo este proceso de creación el sonido aparece como un problema significativo y fundamental digamos, en la aparición de la imagen. No es un sonido que acompaña a la imagen, sino que es un sonido que se deriva todo el tiempo de la condición y de la situación que estamos tratando en cada pieza. Parecería como un poco extraño el hecho de que en estos trabajos de artes visuales el sonido sea tan protagonista, pero precisamente cuando, pues desde hace 20 y tantos años que he estado trabajando en todos estos problemas, me di cuenta que hay un problema que dejamos de lado, y es realmente cuando vemos qué estamos oyendo, qué estamos dejando de oír, qué es lo que realmente sucede ahí, que no escuchamos, pero que pertenece a esa imagen que estamos tratando de trabajar. Y digamos, ese vínculo entrañable, fundamental, interno, es lo que yo intento hacer ver y hacer salir y conectar con la videoinstalación. Claro, es que capturar el sonido no es poner un micrófono en el momento en que estamos haciendo una grabación de imagen. Capturar el sonido es realmente identificar qué es lo que está sucediendo ahí en ese momento, qué es lo que estamos queriendo trabajar, cuál es el problema que abriga ese lugar donde yo me desplazo, que casi todas las piezas son con un encuentro entre el lugar y mi experiencia y mi memoria, digamos, y mis afectos y mis relaciones con eso otro que está ahí puesto y que está sucediendo. Entonces el sonido ahí está pasando, está contenido, no está desligado. Entonces la captura se comprende, más que se utilizan los medios para hacerla, se entiende, y quizá hay que volver a grabar, quizá hay que generar los momentos para lo sonoro, o hay momentos en que es en simultánea, cuando por ejemplo en Río por Asalto el río tiene un sonido potente, que hay que estar casi en la mitad del río, colgados en una de estas ¿cómo se llaman? Tarabitas, como llamamos en algunos lados, para poner los micrófonos muchas veces en 3 dimensiones y poder recoger aquel sonido que dejamos de oír cuando nos distanciamos del río. Entonces, por ejemplo, en ese caso, es entender que el sonido está mucho más adentro que lo que suena. Entonces hay que ir por él, hay que trabajarlo y traerlo en su momento correspondiente. Es que todo eso indica la dificultad en la creación, la dificultad para realmente entender lo que está sucediendo ahí en esa experiencia. No se trata tan simplemente de tener la cámara enfrente del evento y luego traerlo a un programa de computador y hacer un corte-pegue y armar la película. Para mí ha sido un proceso mucho más difícil, más delgado, más frágil, más complejo, que incluso toma mucho tiempo en entenderlo, y parte del uso para esa comprensión es estos recursos gráficos de estar frente a la pared, poner un papel, pintar, dibujar, escribir, señalar, marcar. Es un poco importante, para mí ha sido importante ese tipo de relaciones con el proceso creativo, más allá del computador meramente indicando con un programa cómo tienes que trabajar, porque ya los programas te van indicando, te van dando unas pautas, y a mí me gusta mucho más quebrarlas y exigir
demandar de la tecnología otros manejos que no siempre están ahí y que los voy descubriendo con otros procesos que podríamos llamar más plásticos. Entonces, por ejemplo, podemos empezar con un tema, uno de los temas que es el espacio doméstico, o la casa, o el hogar, que es un tema que precisamente esa investigación que hacemos en conjunto, o que me permite ella hacer, me permite ver que hay varias obras que están trabajando, y no soy la única que lo digo, obviamente, o sea, muchos de los escritos y de las entrevistas permiten también llegar a estas conclusiones. Un tema que se recorre, y quisiera precisamente mencionar este guión que tenemos aquí, porque Apetitos de Familia es una obra que está basada en una tradición que se da en diferentes lugares del país, incluidos Antioquia, pero que en este caso particular es algo que su propia familia realiza a lo largo de los años. Y eso a mí me parece muy importante, porque ahí es donde vemos que el cuestionamiento parte de algo, y esa investigación y esa duda parte de algo muy cercana a ella. Entonces aquí tenemos como un primer acercamiento a esa noción del hogar y a esa noción de la casa, que luego se puede conectar con otras obras como Juegos de Herencia, donde también hay una tradición, también hay un tipo de fiesta que está un poco en el umbral entre lo ritual y la fiesta. Exhausto aún puede pelear. O sea, hay una serie de obras que están trabajando, por un lado, con esto del hogar, pero por otro lado, y ya paso a otro tema, que es el del etos, o esos comportamientos normalizados que nos hacen preguntarnos hasta qué punto la normalización nos hace perder sensibilidad frente a asuntos de los que deberíamos estar más conscientes. Por ejemplo, el dolor de una víctima, ya sea animal, persona, montaña, río, o sea, ahí pasamos al otro tema, que es esas naturalezas que son de diferente tipo, que son animales domesticados o que son animales no domesticados como los murciélagos, o que son esos ríos que tienen ese poder que vemos en las obras y que tienen una fuerza por sí mismas, que esa naturaleza desbordante. Y también la sensación de que esas naturalezas nos están hablando y nos están comunicando. Esas voces, entonces, que es el cuarto tema que atraviesa todas estas obras, son voces que no son solamente humanas, que están muy presentes en Versión Libre, que están presentes en Nóctulo, sino voces del cerdo, voces del gallo, voces de los gallos peleando también, voces de la montaña, voces de las quebradas que se están intoxicando. Entonces todos esos temas son como transversales, y en la medida en que tú investigas las obras te vas dando cuenta que son entretejidos y que son preguntas que a mí me parece que son muy importantes tanto para Clemencia como para nosotros como país. Sí, yo creo que desde que María Margarita y yo empezamos a conversar sobre este problema, ella se situó de una manera muy abierta en conocer cómo ha sido el proceso de trabajo, de qué se trataba mi obra, y ella fue identificando y nombrando, digamos, como esas preocupaciones, y dónde están las obras y cuáles se comunican con otras y cuáles son las constantes en un diálogo infinito que establecimos por mucho tiempo. Pero lo más interesante es que la curaduría lo que hace también es nombrar, situar, escoger, relacionar, armar todo un conjunto de piezas que contienen un discurso, por llamarlo así, que ella misma va construyendo en paralelo con las piezas, con las obras. Entonces, en ese sentido es tremendamente colaborativo, porque es como yo doy, ella me da, ella me aclara, en la medida en que yo le cuento cosas, también yo voy entendiendo un poco más dónde estoy, qué estoy haciendo, qué he estado haciendo por todos estos años, que siempre uno descubre un montón de cosas muy interesantes en este proceso de armar una retrospectiva. Qué piezas se dejan por fuera, qué piezas se contienen, cuál es esta circulación entre lo bidimensional y lo tridimensional. Todo este es un diálogo muy productivo. Yo quisiera complementar lo que ha dicho Clemencia en cuanto a la colaboración. Yo pienso que ha sido para mí al menos un privilegio
poder tener este diálogo permanente, por lo que decía Clemencia y porque yo trabajo realmente en gran parte a partir de ese intercambio de ideas, de percepciones, de intuiciones. Llevamos trabajando en esto realmente casi por 8 años, desde la primera vez que yo hice una reseña sobre su obra Juegos de Herencia, y ha habido siempre una gran generosidad de su parte en cuanto a su tiempo, en cuanto a compartir conmigo sus emociones, sus pensamientos, su historia, de dónde provienen las obras, y no solo eso, y eso es algo que yo quiero puntualizar. Yo he tenido acceso en su estudio a obras que tiene allá, obviamente, pero también a material que ella, de archivo, que ella, sobre todo que ella ha escrito y que ella ha recogido durante toda su carrera. Es un material increíblemente rico, increíblemente profundo y serio, que demuestra un trabajo paralelo a todo esto que ella estaba contando desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de su confrontación consigo misma en los problemas que está analizando, y que realmente lo que estamos viendo aquí es la punta de un iceberg en ese sentido de todo lo que hay a través de todos estos años en ese proceso de investigación que ella ha realizado. Entonces, el tener acceso a eso también a mí me hizo posible empezar a encontrar estas diferentes conexiones que he sentido que se pueden plantear con respecto a la obra. Entonces, realmente yo pienso, al menos desde mi punto de vista, yo creo que un curador necesita trabajar con el artista. O sea, no me puedo imaginar cómo no podría ser así, porque si no es así, se sentiría como que un curador impone sus visiones y sus conceptos y sus percepciones, mientras que yo siento que esto ha sido más realmente, todos estos conceptos que estamos trabajando acá, que estamos discutiendo, han sido el producto de este diálogo que hemos tenido durante todos estos años. Sí, yo sí creo que en la manera de hacer, en la manera de trabajar el material, en la manera de interiorizarlo, dejarlo pasar por mí misma, identificar la naturaleza como comportamiento en particular que tiene unas fuerzas y que toca también entenderlas y traerlas y devolverlas, como que ese ir y venir hace que de alguna manera se involucre el espectador, porque es un entre las cosas, entre el allá y el acá, entre lo que me tocó ver y no alcanzamos a ver, porque también la naturaleza genera situaciones que casi que uno de pronto las descubre, como pasa en Sin Cielo, y pues el proceso es potenciarlas en el estudio para que eso realmente se deje ver y se convierta en algo experiencial más que narrativo documental. Más allá de contemplar es como descubrir, es realmente encontrar las variables que se van, que tú vas encontrando, repito, en en un recorrido, en un caminar, en un llegar, por ejemplo, a Marmato y de darte cuenta de la devastación de la montaña, casi que la desaparición futura que va a tener esa montaña por tanta penetración y tanta ruptura por la minería, de los efectos que va teniendo en el río Cauca, pero tú tienes al mismo tiempo que saber lo que ahí ha venido pasando por tantos años y de otro lado buscar dónde están esos efectos del daño para movilizar la cámara, para movilizar la atención hacia esas consecuencias y de pronto darte cuenta que ahí está el proyecto, que ahí está la obra, que cuando tú percibes una mancha, un efecto, un asunto en lo natural, que fácilmente tú puedes ir a esa montaña y no te das cuenta, tienes que descubrirla a partir de un conocimiento de lo que allí está pasando, porque no es un asunto como cuando me quedo quieta para esperar el atardecer, no es así, parece que no. Es pasivo, de alguna manera. No es pasivo, de acuerdo. Claro.
Bueno, este tema de las motivaciones es un poco complejo porque van sucediendo muy lentamente en el tiempo y en los años. En estar uno de testigo y presente frente a los eventos, y esos eventos te llegan, te alteran, ¿sí? Y te movilizan. Yo creo que ese es un primer paso y un primer punto donde los artistas que nos interesan estos problemas nos situamos, ¿no? Y de ahí, inevitablemente, sucede el desplazamiento, la movilización geográfica, ir a los lugares donde de alguna manera algunas cosas han venido pasando y queremos constatarlas, conocerlas. Más allá de pensar que ya las sabemos, que ya las entendemos, hay tantas circunstancias, variables, eventos, encuentros que modifican nuestro percibir y nuestro pensar, que vale la pena tener ese encuentro directo con las cosas. Entonces, claro, las motivaciones son todas esas, son motivaciones de orden del desconcierto, de la alteración, de una movilización, digamos, incómoda, inquieta frente a lo que sucede, solidaria de otra manera, porque si no existía como un poquito ese elemento de la solidaridad, tampoco estamos interesados en entregar las obras a los otros, a ver si en esas comunicaciones generamos algo de ese sentir y ese percibir o ese pensar, ¿no? Entonces, ahí estamos, es un punto muy, muy difícil, muy frágil, pero que se va dando en el tiempo, en los años. Entonces, el archivo, por ejemplo, tiene varias dimensiones, digamos. Una es un archivo de prensa, por ejemplo, de cosas que para ella han sido significativas por diferentes razones. Entonces hay un archivo muy rico de asuntos políticos, de asuntos sociales, de asuntos ambientales, de desastres naturales. O sea, hay una riqueza muy grande que es un poco, pienso yo, lo que a veces, por lo que ella también ha dicho en otras entrevistas, muchas veces la motiva a empezar a indagar sobre algo. Eso es una parte. Otra parte está esto que te digo de los escritos que ella hace, de sus lecturas muy concienzudas, muy profundas, de diferentes filósofos, de cineastas, de otros artistas. Su biblioteca, por ejemplo, es de una riqueza enorme en cuanto al arte contemporáneo. Y al mismo tiempo hay una parte personal, que es sus vivencias personales a lo largo de todo este proceso. Entonces eso es algo que yo quiero resaltar, que para mí ha sido muy importante también en la relación, porque yo veo en las obras de Clemencia, como tú decías, no hay, a pesar de que hay una dimensión de distancia crítica frente a los asuntos que está trabajando, hay una dimensión muy profundamente afectiva y emocional, que primero parte de ella, o sea, ella no se está negando las emociones, sino al contrario, se va de cabeza a sus emociones y al mismo tiempo hace posible que uno conecte con esas emociones. Al menos en mi caso personal, una de las primeras cosas que me atrajo con Juegos de Herencia, por ejemplo, fue esa sensación y esa emoción con respecto a algo que estaba pasando ahí, que yo dije, aquí hay una clave que me toca porque siento que hay algo que no está bien o que por lo menos tengo que cuestionar y lo he sentido durante mucho tiempo y yo siento que ella lo está haciendo también desde un punto de vista muy personal, pero que luego lo retrabaja y lo lleva a un nivel más allá de lo emocional y lo afectivo, a un nivel también más de conceptualización. O si vemos, por ejemplo, las figuras enmascaradas de versión libre, son una serie de miedos que nosotros tenemos como una especie de trauma colectivo que yo comparto, pero es un miedo al que ella se le enfrenta directamente. Uno tiende como a alejarse de las cosas que le producen miedo, ella no, ella lo ataca directamente, y al atacarlo directamente y meterse dentro de ese miedo, entonces empieza a ver cómo esa emoción tiene una cantidad de conocimiento, en cierta forma, tiene una cantidad de claves sobre nosotros mismos, tiene una cantidad de claves sobre la situación social, pero todo esto parte de aspectos que para ellas son, o yo siento, y en esa relación con el archivo y todo esto, siento que provienen realmente de una base muy profundamente de afectación, preocupación y cuestionamiento personal.
Esa aproximación también fue producto de un diálogo entre las dos y también con museografía aquí. Obviamente tenemos que tener en cuenta que esto es un trabajo de equipo muy grande que nos trasciende y que involucra a muchísimas personas, incluidas las personas que trabajaron en museografía, como Camila, por ejemplo, Salgado. La decisión de los corredores en parte se debe a que necesitábamos que cada pieza tuviera su aislamiento de sonido, precisamente porque el sonido es un componente tan fuerte y tan significativo. Pero además de eso, somos conscientes de que las videoinstalaciones implican, como tú decías, una carga muy fuerte, emotiva, sensorial. Entonces los espectadores necesitan, como tú estás diciendo muy bien, una pausa. Pero esa pausa también pensábamos se puede potenciar porque el trabajo gráfico de Clemencia tiene también unos elementos muy importantes. Las fotografías, por ejemplo, se centran en momentos claves de los videos. O sea, hay unos indicios para mí que son muy importantes. No es cualquier fotografía, la fotografía misma está comunicando un momento muy importante. Y sus dibujos, sus fotografías intervenidas, a su vez, como posiblemente ustedes muestran después, están mostrando primero los guiones, todo ese proceso de pensamiento, de elaboración plástica que ella está realizando, pero también, más allá de eso, están convirtiéndose en una obra en sí misma como las obras de Nóctulo, en donde ahí retoma, como tú muy bien decías, todos esos elementos, esa capacidad de ella como pintora, en donde está entrelazándose con esa investigación que ella está haciendo y a su vez está produciendo una nueva obra a partir de lo sonoro y de lo visual. Entonces, en ese sentido, pues obviamente fue intencional. Entonces, pues eso lo expliqué un poquito en la introducción, pero sí quisiera mencionar algo que tiene ya directamente que ver con las obras y que fue lo que me hizo a mí pensar en el sentido del umbral y el límite. Si analizamos las obras y ya nos metemos dentro de ellas, nos vamos a dar cuenta que esta fragmentación que yo decía, esta carencia de resolución, está ahí presente, pero de alguna manera una de las cosas que es más fuerte es que las obras nos llevan a un límite, nos ponen ante una posibilidad, pero nunca nos muestran lo que está más allá de la posibilidad. Nos dejan a nosotros como espectadores la posibilidad de pensar, de sentir, de imaginar, de intuir, de prever, pero la obra misma nunca nos muestra un resultado de lo que prevemos que puede ocurrir, ni tampoco nos dice qué ocurrió antes, lo sugiere. Entonces esa sugerencia siempre nos pone en una situación de borde. Y la sensación que yo tuve al pensar esto, al analizar las obras, fue finalmente las obras sugieren que puede haber una transgresión. Por ejemplo, en Juegos de Herencia puede haber la transgresión de que llegue a cortarse la cabeza del gallo, pero nunca sabemos si ocurre o no. Y finalmente, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que soy yo como espectadora la que decido si me atrevo a imaginar qué pasa si eso ocurre. Y si eso ocurre, entonces viene una cantidad de preguntas: ¿qué sentido le doy? ¿Por qué ocurre? ¿Qué consecuencias puede tener? Entonces eso es algo que yo identifiqué a lo largo de todas las obras. Estamos en un borde permanente que somos nosotros los que tenemos que de alguna manera traspasar. Y hay otra serie de bordes, digamos. Hay uno que a mí me parece también muy interesante, que es entre lo bello y lo siniestro, que obviamente se ha trabajado en filosofía, se ha trabajado en arte durante mucho tiempo, pero yo pienso que aquí también lo vemos muy claramente, en el sentido de, por un lado, la calidad estética de las imágenes, y al mismo tiempo eso estético que está unido a lo siniestro en el sentido de que sentimos que hay algo perturbador de fondo y que se complementan, porque si fuera solamente lo estético, como el atardecer, pues lo disfrutamos y se acabó. O si fuera solamente lo perturbador, no lo resistiríamos y entonces nos alejaríamos. Pero al mezclarlos, entonces nos pone en una situación nuevamente de decir: esto me atrae enormemente a nivel estético, a todo nivel, kinestésico incluso, pero al mismo tiempo siento que hay algo que no está resuelto, y en muchos casos tiene que ver con eso, que se vuelve lo familiar, que se vuelve extraño, y lo extraño a su vez, como en versión libre, por ejemplo, lo extraño de estos encapuchados, que se vuelve familiar porque llegamos a un tipo de empatía con estos personajes que nunca esperamos que sintiéramos. Entonces esa mezcla, hay ahí también un umbral, ese paso que yo doy a ir a lo siniestro o me devuelvo a lo estético. E incluso en las videoinstalaciones, otro umbral es el medio mismo. La forma en que Clemencia las maneja, a mi modo de ver, hace que por momentos nos sentamos totalmente inmersos, que es parte de lo que él busca el medio, pero
apenas nos sentimos inmersos, ella nos golpea y nos dice, no, salgan de ahí porque también lo importante es el golpe y la perspectiva y tomar perspectiva frente a esto. Entonces son muchos los niveles de liminalidad que tenemos en las obras. La propuesta la hicimos hace 5 años, por primera vez. Es decir, como yo les estaba comentando antes, había 4 obras, por lo menos, que no existían, ni siquiera habían sido creadas. Entonces, pues es un proceso que es orgánico en ese sentido también, que se van integrando obras, que vamos cambiando la posibilidad de, por ejemplo, habíamos pensado que estas 2 obras que tenemos aquí en estos televisores fueran instalaciones como originalmente las planeó Clemencia. Pero al darnos cuenta que había otras obras más recientes que requerían un espacio mayor, como Río por Asalto, por ejemplo, o Nóctulo mismo, pues nos dimos cuenta que teníamos que darles el espacio a ellas. Entonces la propuesta es, el banco tiene una forma, un formato que se hace el planteamiento curatorial, se explica qué tipo de obras se van a presentar, costos, etcétera. Todo esto obviamente se discute previamente y viene un proceso muy largo en que el banco tiene varios comités, varios momentos de decisión en que pasa varios filtros para definir si es una exposición que se justifica, que vale la pena, que vale la pena hacerla, invertirle lo que hay que invertir, etcétera. Entonces es un proceso también de varios años en que se van cambiando cosas, pero se van también ajustando hasta llegar a un punto en que sentimos que es lo que es interesante mostrar en este momento.